Empecemos con uno de los temas más apasionantes y emocionantes para mi audiencia. Política fiscal, por supuesto. Muchos de ustedes me enviaron el video que vamos a ver hoy, donde el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, es entrevistado por el ahora periodista de CNN, Chris Wallace, quien solía trabajar para Fox News. En este video, Bernie Sanders dice que hay que confiscar todos los ingresos que superen los 999 millones de dólares anuales. ¿Cuántas personas ganan eso en Estados Unidos? Muy pocas. Les daré el número aproximado en un momento. Pero aquí estamos hablando de una tasa impositiva efectiva del 100% para ingresos de 1.000 millones de dólares anuales o superiores. No tienen por qué creerme a mí. Aquí está el mismo Bernie explicando la propuesta. Señor, entonces usted está diciendo que los multimillonarios no deberían existir. Básicamente usted afirma que cuando alguien supera los 999 millones de dólares, el gobierno debería confiscar el excedente de dinero. Sí, digo que deberíamos volver a una política fiscal mucho más progresista, tal como la que teníamos durante el gobierno de Dwight D. Lo que Eisenhower. quiere decir que si alguien supera los 1.000 millones de dólares, el resto de los ingresos le corresponderán al Estado. Muchos pueden no estar de acuerdo conmigo y está bien. Creo que la gente puede sobrevivir con facilidad si gana 999 millones de dólares. Esto no llega a ser debate. Lo que pasa es que no está siendo claro. Bernie propone una tasa marginal del 100% para todos los ingresos que superen los 1.000 millones de dólares anuales o propone un impuesto a la riqueza que haga que los patrimonios netos sean siempre menores a 1.000 millones de dólares. No queda completamente claro. Sin embargo, menciona el gobierno de Eisenhower. Durante el gobierno de Eisenhower, la política fiscal era una muy alta tasa impositiva marginal a los ingresos, así que para poder seguir analizando el tema, asumiremos que Bernie habla de un impuesto a las ganancias y no un impuesto a la riqueza. La primera pregunta es, ¿esto se ha hecho antes? La respuesta es no. No hay precedentes históricos de una tasa impositiva marginal del 100% que confisque todos los ingresos que superen cierto límite. Ha habido gobiernos que impusieron tasas impositivas elevadas para los adinerados y la clase alta que se acercaron a un impuesto del 100%, pero nunca se implementó un impuesto del 100%. Solo porque algo nunca se ha hecho no quiere decir que sea una mala idea, pero como esto no tiene precedentes, tampoco tenemos con qué compararlo. Hipotéticamente, estamos hablando de un tramo fiscal del 100% que comienza con 1.000 millones de dólares. No recuerdo exactamente cuáles son los tramos fiscales actuales, pero cuando ganas tus primeros 10.000 dólares, nadie debe pagar ningún impuesto federal y luego debes comenzar a pagar el 10%, después el 15% hasta llegar a 35 o 37%, si tus ingresos son de medio millón de dólares. Cuando llegas a los 1.000 millones de dólares, la tasa impositiva será del 100%. Como dijo Bernie, la tasa impositiva más alta en la historia de Estados Unidos fue con Eisenhower a mediados del siglo XX, con tramos impositivos de aproximadamente el 90%. Pero recordemos que esto se aplica en ingresos que superan cierto límite. Hay países europeos que le cobran impuestos muy altos a los adinerados, pero ningún impuesto es del 100%. La realidad es que no tendremos tasas impositivas del 100% en el futuro cercano, por lo que creo que es más útil hablar sobre cómo podemos lograr el objetivo que Bernie persigue. El objetivo es cobrarle más impuestos a quienes son muy adinerados y, como sabemos, es muy difícil ejecutar cosas de este tipo debido a razones que ya discutimos anteriormente y volveremos a discutir. Otra pregunta interesante es, ¿cuántas personas ganan más de 999 millones de dólares? En 2022, la lista Forbes de multimillonarios decía que en Estados Unidos había 724 multimillonarios. Creo que ahora el número subió a 735. No todas esas personas ganan 1.000 millones de dólares al año, solo algunos. Entonces, estamos hablando de una política fiscal que aplicaría para menos de 700 y pico de los multimillonarios en Estados Unidos. Muchos de ustedes saben que uno de los problemas es que gran parte de estos multimillonarios realmente no ganan ingresos, sino que reciben dividendos y están sujetos a ganancias de capital. Entonces,
no se trata únicamente de ingresos que superen los 999 millones. También hay que tener en cuenta otras formas de ganancia que no están sujetas a impuestos. La pregunta es, ¿qué mecanismos nos ayudarían a lograr este objetivo que es bastante popular entre los estadounidenses? Cuando los ciudadanos son encuestados y les preguntan si se le deben cobrar más impuestos a la gente muy adinerada para financiar programas sociales, la respuesta suele ser unánime a favor. Analizo esta cuestión en profundidad en mi video Cómo realmente cobrarle impuestos a la clase alta. No hay una única política que cubra todos los casos, pero algunas de las opciones que hay que considerar son: aumentemos el límite de la tasa impositiva marginal a los ingresos. Eso cubrirá los ingresos ganados. Sin embargo, muchas de estas personas no cobran un sueldo y logran evadir impuestos de muchas maneras, por ejemplo, obteniendo ganancias por otros medios. Entonces podríamos considerar un impuesto a la riqueza. Pero el problema con esto es que es posible que esta gente mueva sus activos a países que no cobren impuesto a las riquezas o que inviertan en acciones difíciles de evaluar, como por ejemplo obras de arte o artículos coleccionables poco comunes. Recuerden que es lo mismo que sucede con la restricción de armas de fuego. No hay una política única que aplique a todos los casos, pero la idea es resolverlo más fácil primero. Podríamos cerrar vacíos legales fiscales como el de los intereses devengados. La contra de esto es que pueden mover activos al extranjero, pueden cambiar la estructura de sus empresas, hacer lobby para que haya otro vacío legal y pueden cambiar inversiones por bienes que posean exención fiscal, como bonos municipales, o lo que no es muy realista para la mayoría de los fondos tecnológicos, pero puede suceder. También podríamos destinar más fondos al Servicio Interno de Impuestos para que realicen más auditorías. Algunas de las personas de las que estamos hablando se manejan correctamente, respetan la ley y pagan todos los impuestos que le corresponden, por lo que las auditorías no les sacarían dinero. Sin embargo, hay mucha gente que no lo hace, por lo que aumentar los recursos del SI es una opción. Podríamos también imponer impuestos a las transacciones financieras, ya que los superadinerados realizan ciertas transacciones que las personas con ingresos promedio no hacen. Esa es otra opción, aunque pueden llegar a evadir esto esperando o moviendo activos a países que no cobren este impuesto, etc. Podemos resolverlo si solicitamos a las empresas informes de ingresos que incluyan información sobre los negocios que realizan en el extranjero, ya que una de las maneras en la cual las empresas evaden impuestos a la renta, ahora nos referimos a empresas y no a individuos, es enviar sus ingresos a países extranjeros que no están sujetos a impuestos estadounidenses. Entonces, podríamos aprobar una ley que obliga a las empresas a declarar este tipo de transacciones y que imponga un impuesto mínimo a la renta. También podríamos aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital y evitaríamos el problema de que mucha de esta gente no tiene ingresos que estén sujetos a impuestos. Evitaríamos este problema si esperamos a que hagan sus ingresos efectivos o buscando otros mecanismos. Además, podríamos aumentar el impuesto mínimo alternativo porque ya sabemos que con este impuesto la gente de mucho dinero puede evadir impuestos mediante deducciones, créditos fiscales y otros mecanismos, por lo que aumentar el impuesto es una opción. Todas estas son ideas para lograr el objetivo subyacente que Bernie apoya. No espero tramos fiscales del 100% en Estados Unidos en el futuro cercano. Nunca digo nunca, pero definitivamente no sucederá en los próximos 5 años.